Pues yo me dedico a lo que me gusta y es un placer enorme que aunque implica muchísimo trabajo, es ante todo un disfrute. Y entonces pues no dejo de estar todo el tiempo en el teatro, sea leyéndolo, sea pensándolo, escribiendo, enseñándolo o haciéndolo directamente. Y cuando tengo por ahí un momentito como dices tú, de ocio, no es que el otro no lo sea, pero digamos de distracción para ocuparme en otra cosa, pues lo que a mí me gusta mucho es oír música. Pues muchísima, pero en el teatro en general. De alguna manera el teatro nace con la música y lleva la música a la concreción de lo humano, pero su aliento es musical, y camina hacia el extremo de las artes del equilibrio. La música es puro movimiento. La arquitectura es el equilibrio, las fuerzas del movimiento en equilibrio, y el teatro es el justo medio. Ni puro movimiento ni puro equilibrio, es la acción, es el arte de la vida. Estuve escuchando, reescuchando y volviendo a escuchar a Mozart, es inagotable. Y me pone de muy buen humor, y estar de buen humor es muy importante para crear. Bueno, yo creo que todos los que hacemos teatro nos hacemos constantemente esa pregunta y otras en distinto orden. Yo siento que a todos los que hacemos teatro en este momento, en este país y en el mundo también, la pregunta que importa es ¿para quién? ¿Para quién hacemos teatro? Lo que resulta el reto mayor en este mundo, en este país, es la existencia del ser humano como espectador de su acontecer, y el teatro como la ocasión que provoca gozosamente el despertar de la conciencia respecto a lo que está sucediendo. Estamos rodeados de barbarie, de guerra, de miedo. Hay más miedos que valores en este mundo. La tarea del teatro ahí tiene muy claramente señalada su finalidad, su razón de ser, que no es distinta de la del origen en el que apareció. Yo creo que al teatro le corresponde ser la ocasión de despertar a la posibilidad de la esperanza. En el romanticismo la cultura y el espíritu y el arte se fascinaron con la imagen de un mito que era un joven aventurero que se llamaba Sigfrido y que salió temerario a luchar contra el dragón y porque tenía que aprender el miedo, porque no sabía lo que era el miedo. Y entonces toda su aventura tiene que ver con cómo aprende el miedo, porque al miedo hay que aprenderlo. En nuestros días, nuestros jóvenes, todo mundo está doctorado en miedo, tienen absolutamente doctorado el miedo, saben del miedo, lo viven en el miedo. Entonces yo creo que esta época es el momento de aprender esperanza, porque la esperanza se aprende. Y una de las maneras más eficaces de aprenderla es la reunión. El teatro es la reunión. Cuando el teatro nos convoca y nos reúne para presenciar nuestro propio acontecimiento, los problemas que existen, las razones, las causas de esos problemas,
pero además es capaz de mostrarnos como lo que es el arte de la peripecia, que la ley de la historia es el cambio. Entonces aprendemos esperanza porque las cosas tienen que cambiar, van a cambiar, y además el cambio está en nuestras manos. En lo pequeñito empieza el cambio, en cada uno de nosotros. Yo creo que eso es para mí muy claro lo que tenemos enfrente como desafío entusiasmante quienes hacemos el teatro. El teatro es un derecho de la sociedad. La cultura es un derecho de la sociedad, es inherente a la consistencia misma de lo que llamamos sociedad. La verdadera obra de arte es la sociedad. Solemos hablar de ciertos derechos importantes, el derecho de la expresión, de la libre expresión, pero todo está fundado antes en el derecho que la gente tiene, que la sociedad tiene, de lo que ni siquiera sabe que es un derecho, y que es el de la experiencia del teatro porque es su derecho. Lo que pasa es que no lo conoce, y al no conocerlo no lo reclama. El teatro es un bien público, como la luz, como el trabajo, como la salud, como la habitación. Es un bien público. Es un arte público. Nadie hace teatro solo, nadie hace teatro sin estar en el contexto de la sociedad. Pero en un país en el que una inmensa mayoría, más del 90%, nunca ha ido al teatro, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y de quién es la tarea del teatro, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca recordar que ante todo el teatro es un derecho de la gente, y por lo tanto un bien público, y por lo tanto una responsabilidad del Estado y de todos, ¿no? Pero no nada más de los artistas o de los empresarios. Es una responsabilidad de la misma sociedad en su forma más concreta de bien público o de generación del bien público, de la respuesta a la necesidad espiritual que es sin duda la cultura y el teatro. Solemos confundir lo que llamamos la cultura, y entonces ahí está, y no la negamos, y digamos, ahí está la cultura, ahí están las instituciones de cultura, pero no es lo mismo la cultura que la acción cultural. Lo que urge es acción cultural, porque estamos viviendo la omisión cultural, y eso lo vemos en toda la voluntad política de gobierno que no considera esto como una prioridad, pero esta barbarie en la que vivimos, esta ausencia de valores en los que vivimos, esta desilusión terrible de quienes no encuentran en su propia tierra la solución a sus tremendos problemas, toda esta irrupción de criminalidad ligada al dinero fácil y a la falta absoluta de respeto a lo más esencial de lo humano, es decir, esta barbarie, es un problema ante todo cultural, diríamos un problema ético-social, es decir, un problema del espíritu, ¿no? Y es ahí donde aparece lo que llamaríamos la prioridad, es decir, lo urgente, y el teatro pertenece a lo urgente como derecho de la sociedad, como necesidad de la sociedad. Es una necesidad, pero la gente no sabe, no la conoce, no la ha vivido. Y entonces, mientras no hagamos algo por llegar allí donde no ha sucedido la experiencia del teatro y donde se está sufriendo el sinsentido, la barbarie, la criminalidad, el negocio por el negocio, ahí es donde
está patente la necesidad y el derecho del teatro. El teatro es un arte comunitario. En el grupo, en la comunidad, nadie hace teatro solo. Y a esa comunidad hay que integrarla. Y hay que construirla a partir del ejercicio del teatro, que no se da si no se da para el espectador. Entonces, pues es ahí. Yo recuerdo cuando empezaba, nos hacíamos básicamente 3 preguntas, porque había que formar a los hacedores de teatro y profesionalizar a nuestros artistas. Y entonces decíamos, ¿qué actor, qué actriz necesitamos para hacer qué teatro? Y terminamos diciendo, ¿para quién? Hoy estoy convencido de que las preguntas hay que plantearlas al revés. ¿Para quién hay que hacer el teatro? Y entonces, ¿qué teatro? Y entonces, ¿con quién? Pues habría que precisar el término de meditaciones, signaciones. Pues sí lo son, pero yo las conozco como ejercicios. De acuerdo. Ejercicios espirituales, que no son otra cosa que ejercicios de la mente, con una inclinación de hallazgo y de encuentro de una profunda experiencia espiritual. Pero no son distintas que las operaciones mentales que tienen que hacer los actores y quienes se construyen como actores. La actuación es un complejo grupo de operaciones mentales y entre ellas hay muchas que yo aprendí en la práctica de esos ejercicios, que son, entre otras cosas, importantísimos y que parecen tal cual ejercicios de actuación o de posibilitación de la actuación, como por ejemplo el de construir la memoria de lo no vivido, que es una de las propuestas de esos ejercicios, en la que plantea que a través de la contemplación de los sentidos de un hecho que no he vivido, al contemplarlo lo experimento y entonces construyo en mi propio tejido nervioso la huella anémica, la impresión de aquello que no había vivido, y eso se llama memoria. Y eso se llama la memoria de la imaginación, antes que ser la memoria emocional que decía Stanislavski. El actor está llamado, la actriz está llamado a vivir en escena lo no vivido por ella o por él, lo vivido por el personaje, que no es lo vivido por él. Y entonces tiene que construir esa memoria. Y para eso necesita hacer una serie de operaciones mentales, de verdaderos ejercicios del espíritu y mentales. Y cuando digo del espíritu es todo lo que integra la vida espiritual, que es la afectividad, la sensibilidad, la razón, la intuición y sobre todo la imaginación. Para entonces llegar a la posibilidad de vivir la escena. Yo no creo que haya buenos actores y buenas actrices. Uh-huh. Hay actores y actrices que casi siempre están muy bien y son poderosamente convincentes en la construcción de la ficción y de sus personajes. Esos son los que admiramos, los que suelen estar muchas veces muy bien. Pero nada está garantizado, porque la actuación es un arte instantáneo. No es lo mismo esta escena que la siguiente, no es lo mismo esta función que la otra, no es lo mismo este espectáculo que el otro. Entonces, el que considerábamos el peor actor nos sorprende.
y resulta maravilloso. El que pensábamos que era verdaderamente el mejor nos desilusiona de pronto. Es decir, depende de lo que hace. La actuación es un hacer, y un hacer cada vez, en el instante. Claro, quien todo el tiempo está en la condición de encontrar, hacerlo como lo exige la escena y se sostiene, es probablemente porque está dotado de ciertos recursos técnicos que no tampoco son la garantía, pero de una voluntad y de una serie de cualidades que implicarían darse cuenta de dos cosas, de que por un lado todo depende de ella, de la actriz o del actor, y por el otro lado nada depende de ella o de la actriz. La actuación es una gracia, es decir, un don, un regalo, pero hay que saberlo. Hay que saberlo pedir, hay que saber estar dispuesto a recibirlo. Entonces, también hay otro sutil aprendizaje que consiste en aprender a no hacer algo, no hacer lo que no hay que hacer para poder actuar. La actuación es muy difícil, sobre todo porque lo primero es no hacer. El teatro es un arte femenino. Proviene de un culto, y culto es de la raíz de cultura. Como toda cultura que empieza en la consagración de la tierra, en la ubicación del ser humano en el mundo y en la tierra que lo nutre, en la tierra que lo pare, en la tierra de donde es, y por eso la primera forma de cultura es el culto a la tierra, es decir, la agricultura, decimos. El teatro nace del culto a la tierra, del culto a Hera, a una divinidad que simboliza a la tierra, y de la tierra surge la vida. Somos hijos de la tierra, y la tierra pare hijos para la muerte. Los hijos de la tierra morimos, pero he aquí la paradoja: en el camino, estos hijos que caminan a la muerte llevan el corazón enfermo de infinito, y ahí surge este culto a la tierra que da lugar al teatro, de donde surge el teatro. Por lo tanto, el teatro es un arte femenino, y femeninos somos todos y todas, como masculinos somos todos y todas, pero hay en la teatralidad un germen de consistencia femenina. Por eso nos asombran tan evidentemente las actrices, y resulta, no en México, en todo el mundo, que se suele haber casi siempre, pues, sobre todo grandes actrices. Digamos que 10 grandes actrices por un actor que se destaca. Es un arte femenino. Claro, Stanislavski encontró la clave de su búsqueda y de su insatisfacción profunda y de la indignación que vivía queriendo ser un creador del teatro y un actor ante el envilecimiento de lo que era ese ejercicio en su tiempo, y de pronto entendió algo fundamental cuando vio a una actriz. Y lo que esa actriz ofrecía en el escenario, y esa actriz era una actriz que cambió la historia del teatro, y que se llamaba Leonora Duse,
y frente a ella y el asombro que produce en este hombre inquieto vitalmente por la actuación, aparece la pregunta de ¿qué hace? Pero ella, ¿qué es lo que hace? Y intenta responderlo y del camino de respuesta a esa pregunta aparece este sistema de actuación que es sin duda la aportación más poderosa que se ha hecho al arte de la actuación en la modernidad. Exactamente. El espectador no es el público. Los hemos hecho sinónimos y hablamos del público o del espectador indistintamente, y no es así. Al público lo inventó Lope de Vega en un momento crucial, que se trataba de fundar una nación y crear un teatro para crear una nación. Lope de Vega no era español, él inventó España. Y entonces dijo que él quería hacer un teatro para todos, para los labradores, para la corte, para los conventos, para los artesanos, para los universitarios, es decir, un teatro para todos. Y el todo social es lo que llamamos el público. Por eso digo que inventó al público, porque él quería que conformar a la totalidad social en su diversidad como el partícipe de un teatro que estaba fundando una identidad nacional. Pero esa sociedad, inmediatamente después de crear su identidad, se fragmenta. Y entonces deja de haber un teatro para todos y para un público, y comienza a haber teatros para distintos públicos. Y entonces pues hay un teatro campesino, hay un teatro obrero, hay un teatro infantil, hay un teatro de boulevard, hay un teatro universitario, es decir, muchos teatros para distintos públicos. Y esto que ha sido el trayecto de la historia del fenómeno teatral y aquella constante que no hay que olvidar nunca, que es la relación con su sociedad, llega un momento en el de nuestro tiempo que tiene que enfrentar una terrible catástrofe espiritual, y que es la del fenómeno de la masificación. Y entonces aparece ya no el todo social, aparece la masa anónima y deforme de una sociedad anónima que reduce a su integrante a una cifra estadística de consumo. Es la era de la superproducción industrial del mercado, la superproducción industrial ante todo de basura, y entonces el ser humano se convierte en consumidor. El espectador del teatro no puede ser el consumidor de un evento. Y entonces lo que hace el mercado, y el mercado teatral o cultural, es producir eventos para consumidores, es decir, para nadie. La masa pretende uniformar, pero deforma. Lo único que importa ahí es el consumo, y el consumo ilimitado, y fundamentalmente el consumo fundamental de basura, y en lo que se ha convertido la experiencia de dramática o de los espectadores a partir de los procesos industriales de la televisión o del cine, que son ante todo superproducción de basura, y entonces la sociedad se está nutriendo de basura. La telenovela se ha convertido en la instancia de la formación espiritual de la gente, y claro, ¿qué es lo que hay ahí? Melodrama, y el melodrama es maniqueo y polarizante, son los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los verdugos y las víctimas, los corruptos y los no corruptos, ustedes y aquellos, y entonces queda sembrado el terreno para que surja lo que estamos viviendo, una sociedad absolutamente polarizada y manipulada subliminalmente por la publicidad electoral, demagógica o mercantil directamente. Eso no es el espectador del teatro. El espectador del teatro es la persona.
El teatro es para la persona. El teatro es el arte de la persona. Gracias al teatro, los seres humanos nos concebimos persona. La palabra persona es una palabra del teatro. Y el teatro, al crearse lo que hizo al tiempo de crearse a sí mismo, fue crear a su espectador, formar a su espectador. El primer teatro era para los iniciados al misterio. Hace falta iniciar a quien pueda llegar a ser espectador. Un poco de manera semejante, este es el problema que hoy en día discutimos tanto acerca de la lectura, ¿no? La gente sabe leer, pero no lee. No, y en realidad lo que pasa es que no se ha hecho a sí mismo lector. Convertirse en lector y disfrutar el gozo ilimitado de la lectura supone hacerse un lector, crearse a sí mismo un lector. Nadie va a leer por mí las cosas, como tampoco nadie se puede poner el sombrero por mí. Yo tengo que aprenderlo, yo tengo que ganármelo. Y eso supone un proceso de iniciación que está totalmente abatido. Y entonces, claro, la gente no imagina, ve, consume lo que se le ofrece y pasivamente. El espectador del teatro es un partícipe. ¿Cómo se forma? Pues se forma en el ejercicio del teatro, es decir, yendo al teatro, no consumiendo eventos, pero todas las políticas teatrales de los que hacemos teatro como de las instancias públicas son programación y producción, superproducción de eventos. Y los eventos son eventuales, no construyen un discurso. El espectador se forma como interlocutor de un discurso que los antiguos llamaban tradición. A la sociedad inglesa no hay que explicarle qué es el teatro. Lo tienen en su propia identidad, en su propio modo de ser partícipes de la vida social desde que son niños. ¿No? El teatro es parte fundamental de su vida. Cuando arreciaban los bombardeos sobre Londres al grado de estar Churchill en la tentación de rendirse, no se rindieron. Y no se rindieron porque los teatros no cerraron, porque caían las bombas y caían las bombas en los teatros, pero había función, no podía no haber función, porque si no hay función, perderemos todo lo que somos. The show must go on, dicen. Esa es la importancia del teatro. Y eso implica a una sociedad que ha sido iniciada, formada, educada sentimentalmente en la experiencia de la reunión que es el teatro. Y entonces, pues, claro, a lo que llamamos el espectador o el público no se le puede suponer como lo supone el mercado. Hay que formarlo. Pero no toda acción teatral lo forma. Vivimos y desperdiciamos y dilapidamos talento, presupuestos en programaciones eventuales. Lo que falta es estabilidad. Estabilidad de los elencos, estabilidad de los repertorios, interlocución de la tradición, para que entonces aparezca pues quien sostiene el teatro, que son los espectadores. Cuando la ministra Merkel quiso en el neoliberalismo que representaba cerrar los teatros públicos en Alemania, no pudo. Y no pudo porque hubiera un movimiento de artistas que protestaban. No, los espectadores no le permitieron cerrar los teatros. Se pararon ahí y dijeron, los teatros son nuestros, los sostienen nuestros impuestos, no es renunciable el teatro, y no pudo. Y fueron los espectadores los defensores del teatro. Aquí cada administración pública lastima más al teatro, omite más el teatro, le importa menos el teatro. Es un problema que empieza a remitirse no sé a qué otra instancia, y parece que a nadie le importa.
Y entonces hay un error. Lo que no hemos hecho es formar al espectador. La vida del teatro y el porvenir del teatro dependen de esos espectadores que tenemos que formar. Pues yo vivo profundamente agradecido a los maestros y directores que me formaron, aquí y fuera. Yo creo que mi vida no habría sido la que ha sido si no me hubiera topado con Héctor Mendoza. Héctor Mendoza era fundamentalmente un dramaturgo joven que a los 18 años estrena su primera obra con un éxito insólito y después se vincula a un movimiento importantísimo que vivía el teatro en ese momento y que era el de aceptar el reto, el desafío de crear un teatro mexicano. Decía Usigli que México aparezca en la alta dimensión del teatro. Y Héctor Mendoza pertenece a esa generación, pero también es el momento en el que el teatro entra mundialmente en una crisis histórica que tiene que ver con el cuestionamiento de su razón de ser en justamente su relación con la sociedad, una vez que han aparecido pues esos medios industriales de los que hablábamos. Aparece el cine, aparece el radio y al rato la televisión, que vienen a ocupar una serie de funciones sociales que antes eran exclusivas del teatro, y el teatro tiene que preguntarse cuál es su nuevo lugar o su nueva forma de relacionarse con la sociedad, incluso al grado de recibir una sentencia de muerte y de ser desahuciado. Por todos lados se decía, el teatro va a desaparecer. El arte más antiguo, el primero de todos, la suma de todos. Y entonces surge una vanguardia en el momento de esa crisis, donde viene una eclosión de experimentos para retomar la esencia irrenunciable de lo teatral y despejarla de ahí. Y entonces aparece el concepto de puesta en escena como una manera de entender la consistencia de lo que es el teatro. Es decir, el teatro es el espectáculo, el teatro es la escena, no es el libro, no es el texto. El teatro es fundamentalmente, como decíamos hace un momento con Eleonora Duse, el teatro es la actriz y los actores en el momento vivo de la representación. Y entonces, pues sí, su consistencia literaria tiene sentido y es valiosa en la medida en que puede ser compartida en la escena y no simplemente leída en un libreto. Entonces, este joven dramaturgo se convierte en el primer director de la puesta en escena en México, y es, por lo tanto, desde mi punto de vista, el agente modernizador de nuestro teatro, pero además un maestro pródigo, un enorme maestro de actuación y maestro de directores y impulsor de una revitalización del teatro que consistió en apostar por los jóvenes. Son los 60, es el movimiento estudiantil, es la universidad, era ese momento de esperanza y cambio que nos tocó vivir. Y bueno, a él y a todos los de esa generación que nos formaron, pues yo les guardo una gratitud inmensa, y mi vida tiene de alguna manera que ver con el sentido que ahí se inauguró. En la bebida no tengo ninguna duda, es el agua. Y a veces el agua convertida en café, pero siempre el agua. Y la comida, pues soy muy austero, muy sencillo, lo que me den. Cuando a veces tengo nostalgia gastronómica, me acuerdo del arroz que hacía mi mamá y que me parece insuperable. ¿Era rojo o era blanco?
rojo, blanco, irrepetible. En Navidad hacía un glorioso bacalao a la mexicana, que quería pasar a la vizcaína, pero no lo era, y quería pasar a la vizcaína para darle gusto a mi padre, que era un exiliado español, pero no, era un bacalao tremendamente mexicano. Gobierno de México.